Hola, buenas tardes a todos. Quería primero agradecer a ATAC porque pensara en nosotros para compartir esta tarde con el pueblo de Talavera, y también agradeceros a todos y al pueblo de Talavera por acogernos. Yo creo que es interesante que haya una relación, un intercambio de ideas. Intentaré ser breve para que haya oportunidad para aquellas ideas. Lo primero que a mí me gustaría es modificar el logo que tenemos, porque ponía un modelo de economía con futuro. Yo creo que no es con futuro, es un modelo de economía con un presente. Si bien es un presente todavía un poco residual en algunos aspectos, ya veis que hay gente que está haciendo las cosas bastante bien. Y no todo el mundo está haciendo el balance. Se está haciendo el balance, muchas empresas lo están haciendo, otros tipos de entidades en el que están relacionadas en torno a la economía, como pudiera ser municipios y demás, pero lo más importante es tener idea hacia dónde vamos. Por eso yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, y lo que creo que tendría que quedar claro aquí, es que las ideas tienen consecuencias. ¿Cuáles son nuestras ideas? Por ejemplo, aquí, ¿cuánta gente cree que somos todos iguales? Ninguna. Bueno, pues me habéis dejado cortado totalmente. Yo pensaba que al menos alguna persona... Yo no he dicho que seamos idénticos, he dicho que seamos iguales. ¿Cuánta gente cree que no somos iguales? Unos cuantos. Bueno, esas ideas y creer que somos iguales o no somos iguales, normalmente nos referimos que somos iguales en nuestra relación con los demás, en nuestra valoración de los demás, en la comparación, ponernos al lado unos de otros. Esas ideas tienen consecuencias. El considerarnos todos iguales es muy importante, y el considerarnos que no somos iguales también es muy importante. Nosotros en la economía del bien común creemos que todos somos iguales, como dice la Declaración de Derechos Humanos, o dice nuestra Constitución. Pero, vale, somos todos iguales, no somos, y demás. Vamos a hacer el balance, ¿y yo qué hago? Porque yo no tengo una empresa, o yo tengo una empresa pero no tengo dinero para poder dedicarle tiempo a hacer el balance y demás. Creo que lo más importante es hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer, que son las preguntas clave para ver si realmente nuestras ideas van en sintonía con lo que queremos ofrecer. La primera de las preguntas sería si, por ejemplo, nuestro producto o nuestro servicio tiene sentido en la sociedad. Si no tiene sentido, ¿para qué lo hacemos? ¿O para qué lo ofrecemos? La segunda pregunta sería, yo como empresario o como miembro de una administración, de una comunidad de vecinos, de una asociación, de un grupo local, es si nuestras relaciones humanas son saludables, si tenemos unas relaciones, lo que llamamos normalmente relaciones humanas, pero que son relaciones humanas saludables. Pegarse también es una relación humana, pero no consideramos que sea un buen objetivo el establecer eso como un punto de referencia. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta y preguntarnos, como personas o actores de la economía, sería si nuestro producto o servicio es ecológico, se hace con medidas ecológicas o se transporta de forma ecológica, se distribuye de forma ecológica. Otro sería si el trato que hacemos a las personas es igual, es decir, si tratamos igual a los hombres que a las mujeres, por ejemplo. El otro sería si el reparto de los beneficios es muy desigual o es más igualitario. No es lo mismo una empresa en la que el reparto de los beneficios, como por ejemplo una cooperativa, pudiera ser más o menos distribuido, que en otras empresas en las que se pueda trabajar por 160 y tantos euros al mes, mientras el director, el CEO, el director más importante de la empresa, pueda ganar 2 millones de euros. Creemos que eso hay que preguntárselo a la hora de saber dónde estamos. Y por último, tendríamos que ver, bueno, ¿quién toma las decisiones en la empresa? ¿Las toma un grupo de personas que solo le interesa obtener beneficio y que ni siquiera conocen la empresa? ¿La toman los trabajadores? ¿La toman los directivos? ¿La toman los directivos con los trabajadores? Bueno, esas preguntas ya nos harían ver si realmente estamos cerca de lo que podemos considerar una empresa próxima a la economía del bien común, es decir, una empresa
que tiene como objetivo la utilidad social o una empresa que no está próxima a la economía del bien común. Digo empresa, pero hay muchos más actores sociales. Por ejemplo, los municipios. Es muy importante no solamente que las empresas funcionen bien, sino aquel organismo, aquella institución que lo que hace es administrar los bienes comunes de la gente, los bienes más cercanos, que son las administraciones locales. Muy importante que esas instituciones puedan ser también baluartes de la economía del bien común, defender el bien común de sus ciudadanos, y por eso creemos que es muy importante que, aparte de hacer balances para las empresas, podamos integrar a los municipios dentro del movimiento de la economía del bien común. Ya hemos realizado varios encuentros sobre municipios del bien común, pero sí es importante que sepáis que esto es una realidad, de momento es residual, pero por ejemplo Miranda de Azán, que está en la diapositiva, que es un pueblo de Salamanca pequeñito, ya se ha comprometido en la Asamblea General a ser un municipio del bien común. Eso significa que, aparte de implementar el bien común dentro de su gestión del ayuntamiento, lo implemente en sus relaciones con las empresas, colabore para fomentar las empresas del bien común, expandir la idea del bien común en su comarca, etc. Es muy importante que sepamos que no es una utopía. No quería haber dicho esa palabra, pero está en la mente de mucha gente, y que, aunque es residual, es una realidad. Aparte de Miranda de Azán, por ejemplo, Orendain en Guipúzcoa también ha firmado por Asamblea General hacerse municipio del bien común. Como decía anteriormente, aparte de que un municipio pueda ser municipio del bien común, lo más importante para todos no es que un municipio tenga una calificación o que una empresa tenga un balance. Lo más importante es que haga las cosas bien. Y resulta que hemos hecho ya 2 encuentros nacionales. El primero lo hicimos en Madrid en el 2013, el segundo lo hemos hecho en Sevilla en abril del 2014, y en esos encuentros lo que hemos hecho es ofrecer a diversos municipios que nos cuenten y que cuenten al resto de gente qué cosas están haciendo bien, qué prácticas de bien común están haciendo. Y resulta que es sorprendente, pero hay muchos pueblos de un espectro político muy amplio, que van desde la izquierda a la derecha, que están haciendo cosas muy bien. Algunas cosas muy puntuales, otras cosas mucho más extensas. Por ejemplo, me acuerdo de Rubí. Rubí es un pueblo de Cataluña muy industrial que se propuso ser un referente en eficiencia energética. Bueno, pues Rubí tiene un programa de eficiencia energética estupendo. Y lo que dijo cuando fue el segundo encuentro de municipios del bien común es que venía a contar su historia. Pero si veníamos a escucharles, pues que nos fuéramos, porque él lo que quería es que lo copiáramos. Y yo desde aquí os digo a vosotros que hay municipios como Talavera, como Rubí, que hacen cosas. Y si Rubí hace cosas bien y Talavera las puede hacer mejor, que le copie. Si Talavera hace cosas bien, que se lo copien los demás, porque de lo que se trata es de que mejoremos todos. Rubí en eficiencia energética, pero tenemos por ejemplo Enguera en Valencia, que tiene una relación con su población muy peculiar, porque un 20% de la población son búlgaros. Y sin embargo tiene una vinculación y una relación con ese colectivo ejemplar. Ha conseguido que ese pueblo deje de caer y de quedarse en un pueblo muerto, estuviera revitalizado. Y fomentar también las relaciones internacionales entre las dos naciones, el pueblo español y el pueblo búlgaro, porque se han hermanado con uno de los pueblos. También, por ejemplo, tenemos que recuerde Orendain, que os había dicho que es municipio del bien común, tiene una gestión de recursos estupenda. La gestión de recursos gestión de residuos, perdona. La gestión de residuos es ejemplar, reciclan prácticamente todo y lo ponen a disposición de los demás. También tenemos, por ejemplo, Torrelodones, que recuerde
que Torrelodones está haciendo unas prácticas de transparencia y de democracia, que es uno de los grandes valores que teníamos en la matriz, uno de los valores fundamentales de la economía del bien común, de la economía de todos, y tiene unas prácticas de transparencia y democracia que son muy interesantes. ¿Por qué digo que son interesantes? Porque están poniendo el foco en la relación de las entidades locales con el resto de ciudadanos. Han conseguido, gracias a diálogos con la población, pues integrar a los colegios dentro del ámbito municipal de una manera muchísimo más activa, hacer que se mejoren las instalaciones, abaratar costes simplemente aplicando la inteligencia, porque en vez de obcecarse en que hay que gastar dinero en hacer las cosas, se puede uno interesar más en optimizar lo que tiene, y a veces cambiando simplemente el sentido de circulación de un autobús se pueden ahorrar muchos miles de euros al año. Y me diréis, ya muy bien, pero claro, que todo eso es dinero. Bueno, estos ayuntamientos y muchas empresas y nosotros creemos que el dinero no es un fin en sí mismo, el dinero es un medio. Se pueden hacer las cosas optimizando la manera de hacerlas y se puede hacer las cosas también utilizando el dinero como medio, pero no como fin. Aparte de los municipios, aparte de las empresas, también están los agentes financieros. Ya nos ha contado Javier que hay bancas, hay alguna banca en Austria que ya es banca del bien común. En España yo no puedo poner la mano en el fuego porque todavía no han hecho ningún balance. Que yo sepa, hay dos bancas, por ejemplo, Fiare, que ya ha estado aquí, y Triodos Bank, que se aproximan mucho a la idea que nosotros tenemos de cómo tiene que comportarse una banca respecto a la población. A ver si la próxima vez que vengamos tenemos el primer encuentro de bancas del bien común. Lo veo bastante difícil por cómo está la situación, pero nunca se sabe. De momento hay cooperativas de crédito como COP 57 o 53, no me acuerdo del número, 57, Fiare, Triodos Bank y algunos más que seguramente no conozca o no me acuerde. Pero es importante que tengamos en cuenta eso. Recordando, las ideas son importantes y tienen consecuencias. Si nosotros esas ideas las aplicamos y las aplicamos con inteligencia para hacer prácticas de bien común, conseguiremos buenas prácticas que redundan en una utilidad social en las empresas, en los ayuntamientos, en los bancos, pero también en las comunidades de vecinos o en las asociaciones de vecinos, en las agrupaciones, en las asociaciones en general. Lo que pasa que eso siempre que nos deje, porque a veces hay problemas. Yo quería hacer una distinción y las ideas son muy importantes, y ahora quería entrar en una problemática que afecta de lleno en la problemática local, que es la ideología. La ideología neoliberal, intentaré explicar así muy brevemente qué es a qué me refiero, no es un patrimonio de partidos políticos, es una manera de entender las cosas, una manera de entender el mundo que está inmersa no solamente en algunos partidos políticos, en algunos más, en otros menos, pero también en grandes instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ese que ponía, que ponía Javier en el extracto diciendo que todo lo que querían hacer. Bueno, pues gracias, si el creador del Fondo Monetario Internacional viera cómo está ahora el Fondo Monetario Internacional y lo que está haciendo, se revolvería en su tumba. Yo no sé qué lo dice, lo he leído hace poco de una cita de uno de los autores que estudió en el Fondo Monetario. Y creo que es importante que tengamos en cuenta que esa ideología tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene la ideología neoliberal cuando se aplica en políticas neoliberales? Pues la primera es la desregulación. Si quitamos las reglas del juego, pues no podemos actuar. ¿Qué es lo que hace un ayuntamiento? Un ayuntamiento, que es una institución que va a gestionar los recursos de los ciudadanos a nivel local, pues lo que hace es intentar gestionar esos recursos con los medios que puede. Pero si no tiene reglas
sobre las que establecer unos márgenes, unos mínimos o unos máximos, se ve privada de una capacidad de acción. Porque si imaginaros que un ayuntamiento como el de Talavera quisiera favorecer a las empresas locales. Si la regulación le impide favorecer a las empresas locales, porque no puede haber trato de favor, sino que todas pueden competir en igualdad de condiciones, independientemente de que sean del bien común o no, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que venga una empresa de un país que trata muy mal a sus empleados, ofrezca un precio muy barato y desplace a la economía local, cosa que está ocurriendo en muchísimos países. Entonces la desregulación es muy importante, y esa idea de desregulación que está dentro de la aplicación de la ideología neoliberal en sus políticas, pues hay que tener cuidado con ella, porque nos resta posibilidad de acción. Y como talaveranos, se llama así, ¿no? Como talaveranos, pues tendríais que preocuparos de que el ayuntamiento pueda hacer las cosas. Es muy importante. Otra cosa, la privatización. Vamos a ver, el ayuntamiento que gestiona los bienes comunes y la relación de aquellos bienes que no son comunes, pero interfieren, que son con o que se relacionan con los bienes comunes. Me explico. Un parque es un bien común, pero las casas son privadas, pero las fachadas afectan a la vista. Si nosotros una fachada que es privada la ponemos fea, pues no pasa nada. Pero si todas las fachadas son feas, el pueblo es feo y pierde valor. Pierde valor, porque ¿qué es el valor? Aquello que nosotros apreciamos. Y si resulta que ese pueblo no tiene encanto, pues bueno, en España hay pueblos que son muy feos y pueblos que son muy bonitos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se preocupan. Entonces el ayuntamiento, aparte de poder regular esas cosas para ayudar y también para favorecer que determinadas prácticas sean buenas, pues tiene que gestionar aquellas cosas que son públicas. Si nosotros el parque lo privatizamos, pues deja de ser público. Podremos establecer una norma para que el parque sea más o menos bonito, pero el dueño del parque hará lo que quiera en él. Y si en vez de privatizar el parque, privatizamos el hospital, pues 3/4 de lo mismo. El hospital puede ser muy bonito, pero resulta que los servicios no los va a dictar el ayuntamiento, ni los va a dictar la comunidad, ni el Estado, los va a dictar una empresa privada. Por eso es muy importante que esas ideas se tengan en cuenta. Y luego, por último, otra de las grandes ideas, de los grandes tópicos de la política neoliberal, de la ideología aplicada, es la precarización. Si nosotros tenemos una relación en la que lo más importante es el afán de lucro, pues lo que tendemos es a tener un máximo beneficio. Y el máximo beneficio se obtiene, entre otras cosas, bajando los costes. Y entonces, flexibilizando los trabajos, disminuyendo el poder de los sindicatos, bajando las nóminas, etc. Esos tres bloques son muy importantes. Y hay una coyuntura actual, que es la coyuntura de una pérdida muy posible de poder por parte de las administraciones. ¿De poder de qué? De poder hacer cosas y de que les puedan dejar hacer cosas, que es eso que se pone ahí, que es el TTIP. ¿Cuántos de vosotros conocéis el TTIP? Bueno, pues no voy a explicar demasiado, ¿no? ¿Perdona? Sí, ya sé que habéis tenido, por eso he preguntado. Entonces, la Asociación Transatlántica para el Comercio e Inversiones no es más que un proyecto más dentro de ese bloque de desregulación, privatización y precarización. ¿Qué es lo que decimos en la economía del bien común? Pues lo mismo que dice ATAC. Decimos que no al TTIP. Y lo mismo que dicen muchos organismos. Pero no solamente decimos eso. Y al igual que ATAC y que otros organismos, lo que hacemos nosotros es proponer una alternativa. Porque si no hay alternativa, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos negar, sin más. Tenemos que ofrecer otra cosa. ¿Y esa otra cosa cuál es? El mandato alternativo de comercio, el ATM. Ese ATM, que es un mandato alternativo, ¿en qué se basa? Pues se basa en los valores, se basa en las relaciones, se basa en el fondo en que hay que medir lo que cuenta.
Y hay que considerar importante aquello que es importante para la sociedad y no aquello que es importante para las empresas transnacionales o por las multinacionales. Si queréis hablamos más del mandato alternativo de comercio, lo podemos hablar después, la respuesta al TTIP, etcétera, etcétera. Pero creo que sería demasiado, ahora mismo sería demasiado extenso. Lo que sí es importante es que, y lo hemos lanzado como iniciativa, no nuestra, solo nuestra, una iniciativa conjunta con otras organizaciones, es decirle a los ayuntamientos, y creo que eso ya lo sabéis, pero a lo mejor no los conocéis todos, decirle a los ayuntamientos, te puedes oponer, quizá tu postura de oposición no tenga un valor legal, pero si hay una postura de oposición muy grande en muchos ayuntamientos, pues lo mismo se lo piensan. En Francia parece ser, digo parece ser porque creo que hay elecciones dentro de poco, parece ser que están rechazando el TTIP. Aunque la gran mayoría de la población no sepa lo que es, todo el mundo supone lo que significa. Lo que significa es que esas ideas neoliberales se van a poner en práctica, otra vez. ¿Y cómo hace el ayuntamiento? ¿Cómo se opone? Pues ahora os enseño, y me gustaría que algunos de vosotros pudiera elevar al ayuntamiento y a aquellas asociaciones, aquellos partidos políticos, aquellas agrupaciones que se vayan a presentar a las elecciones, que le hicierais llegar un texto como este. Es un texto en el que se exponen los motivos y se dirige uno al ayuntamiento para que el ayuntamiento haga una moción en la que se considere ese municipio libre del TTIP o ajeno al TTIP. Os la dejo aquí por si alguien quiere cogerla y elevarla al ayuntamiento, porque creo que la acción de las personas es muy importante. Como decía, las ideas tienen consecuencias. Si vosotros creéis que vuestro ayuntamiento, que vuestro municipio, que vuestra entidad local hay que protegerla, hay que darle valor, hay que hacer que ese bien común redunde en un beneficio social, pues hagamos que esas ideas se lleven a la práctica. Y bueno, con esto yo creo que ya tendría que hablar y dejar ya terminado, pero lo normal es que nos preguntéis quiénes somos, ¿no? Porque yo vengo aquí a hablaros, soy de la economía del bien común, y bueno, ya se han hecho algunos apuntes, pero ¿quiénes somos? Los que dicen eso de que las ideas tienen consecuencias. Bueno, pues nosotros somos una asociación. Somos, el nombre es muy largo, no cogimos un nombre más bonito, pero en el fondo va todo el mensaje. Es una asociación federal española para el fomento de la economía del bien común. Nuestro objetivo es el fomento de la economía del bien común. Este es un recorte de nuestra página web, de nuestro encuentro en Vitoria, y agradecer aquí una vez más a Javier Goicoechea su acogida, que fue el primer encuentro que hicimos estatal y fue, bueno, el primer encuentro como asamblea, como la primera asamblea, porque ya se había hecho encuentros anteriores, pero todavía no éramos una organización. Aquí ya se firmaron los estatutos, y el primer encuentro como asamblea, y la verdad es que lo que sí encontramos es que gente de muy diversas partes de España teníamos mucha sintonía, y nos dimos cuenta todos que, bueno, pues de eso que parece obvio, pero hasta que no lo vives de verdad, pues no te das cuenta, que es que el contacto entre personas distintas, porque cada uno venimos de nuestra biografía personal, el contacto entre personas distintas es enriquecedor. Os voy a contar un poquito para que sepáis qué es la economía del bien común. Bueno, empezó en el 2010, escribió un libro Christian Felber, a partir de una jornada para pensar las economías, cuando publicó el libro, luego hizo la asociación en Austria, publicó el libro en español y en 2014 se publicó en catalán. Eso es un poco la historia de dónde viene la economía del bien común
en su relación con la persona que ha promovido las ideas, las puso negro sobre blanco y nos dio a todos para pensar, ¿no? Pero en la Asociación Española lo que trabajamos en la economía del bien común lo organizamos en eso, en grupos locales que llamamos campos de energía, por llamarlos de alguna manera, porque lo que queremos es vitalizar y revitalizar las energías de la gente en pro del bien común. Luego hay asociaciones regionales que no son obligatorias y hay una asociación nacional que reúne a todos los campos de energía y todas las asociaciones. En total somos, bueno, ahora lo diré cuántos somos unos 20 y tantos y nos distribuimos en función de aquellas actividades que queremos hacer, porque somos todos voluntarios. Pues nos reunimos en nodos, que llamamos, que son grupos más pequeños, para establecer estrategias de comunicación, como la de hoy, o para hacer una relación con las universidades, o con escuelas, con institutos, etcétera, que sería el nodo de conocimiento y educación, para hacer una relación con las empresas, para que las empresas puedan realizar un balance del bien común, o para que mejoren sus prácticas, para hacer lo mismo con los municipios, y también tenemos, como es necesario, pues un grupo de gente que se dedica a la organización interna de esos campos de energía y al apoyo de lo que es ITS, que es Tecnología de la Información, que es el soporte informático. En el fondo, pues esos grupos forman los nodos del campo de energía y hay unos 25 aproximadamente. He puesto Talavera en rojo porque creo que en Talavera no hay todavía ningún campo de energía. Pero la única condición para que haya un campo de energía es que haya gente que quiera hacer... ¿Perdona? No. Que haya gente que quiera hacer un campo de energía en Talavera. Así que, si queréis, os ponéis en contacto con nosotros y os ayudamos a implementar un campo de energía en Talavera. Hay asociaciones regionales como la de Euskadi, la de Cataluña, la de Canarias, posiblemente haya una de Madrid, pero no es imprescindible. ¿Estas asociaciones regionales para qué valen? Pues desde el punto de vista administrativo, para ayudarnos un poco también en nuestra relación con las entidades locales y cosas así. Pero lo importante es que somos un grupo de personas que intentamos llevar la economía del bien común hacia afuera, fomentarla. Hemos tenido reuniones estatales en Madrid, como he dicho, en Vitoria, que fue la Constitución, la creación de la Asamblea. El 2014 también fue en Valencia, que fue la primera Asamblea General. Y vamos a hacer en enero, por primera vez, un primer encuentro de empresas del bien común. Ya tenemos unas cuantas empresas en España con el balance del bien común hecho, algunas también están auditadas. Hay más de 100 empresas en España que son simpatizantes de la economía del bien común y algunas están en proceso de hacer el balance y ya algunas las tienen hecho. Seremos aproximadamente unas 600 personas simpatizantes de economía del bien común. Unos 200 y pico estábamos registrados cuando hicimos la asamblea, registrados como voluntarios en la primera Asamblea General, en abril en Valencia.